Gracias, presidenta. Diputados, diputadas, saludo yo también a los representantes del CERMI estatal y de Plena Inclusión que están hoy aquí acompañándonos. Esta PNL es de justicia, desde luego, y vamos a votar que sí, y llega tarde, además. Que tengamos a estas alturas que estar con esta cuestión pues demuestra efectivamente la desidia con la que se tratan los asuntos relativos a la discapacidad, la falta de voluntad política en lo que se refiere a este sector de la ciudadanía y también los prejuicios que se siguen aplicando. Demuestra lo que cuesta cambiar las mentalidades desde un enfoque anclado en el pensamiento de la minusvalía al enfoque de la diversidad funcional o de las capacidades diferentes. Con esta PNL no vamos a hacer otra cosa que cumplir, como ha dicho el señor Marcos, y he tenido que cambiar porque decíamos exactamente lo mismo, otra cosa que cumplir con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2008 y que, como sabemos, forma parte ya por mandato constitucional del ordenamiento interno español. El artículo 29, que ha leído el señor Marcos y que yo no voy a repetir, pues deja clarísimo el derecho de estas personas a participar en la vida política mediante el sufragio activo y pasivo. Este artículo 29 hay que ponerlo, además, en relación con el artículo 23.1 de la Constitución, relativo al derecho al sufragio, como uno de los derechos políticos esenciales para que se dé esta participación plena. También habría que ponerlo, desde luego, en relación al artículo 14, que establece la no discriminación, y, finalmente, con el 49 de la Constitución, que es el que impone a los poderes públicos, y entre ellos al Poder Judicial, la obligación de amparar especialmente a las personas con discapacidad para el disfrute de los derechos que el título I otorga a todos los ciudadanos. Este artículo 49, precisamente, muy a menudo, demasiado a menudo, ha sido aplicado de una manera perversa, diríamos, en tanto que se ha entendido que retirar el derecho al sufragio era una manera de proteger los derechos de estas personas, y así se ha venido haciendo, como digo, demasiado a menudo, en los procesos de incapacitación. La incapacitación judicial con vistas a la protección de estas personas no puede constituirse en un motivo de exclusión para gozar plenamente de los derechos políticos. Por si todo lo dicho no fuera suficiente, en octubre de 2013, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados solicitó al Gobierno un informe a realizar en un plazo de 6 meses con propuestas para adaptar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General a esta Convención, a la Convención de la ONU, porque estaba claro que no se estaba cumpliendo. Esta reforma, 3 años después, no se ha llevado a cabo. Así que es el momento de exigir que se haga de una vez, También el Comité Económico y Social Europeo ha dado varios avisos a España en este sentido. Ha vuelto a recordó en su momento que el derecho a voto era un derecho inalienable y reconocido a las personas con discapacidad y que los requisitos de edad y ciudadanía son los únicos que pueden condicionar el derecho al sufragio activo y pasivo de manera general. Este comité rechaza de manera firme e inequívoca la idea de que restringir el derecho al sufragio activo y pasivo por razones de discapacidad, y añade, y abro comillas, ya sea por decisión de un tribunal o de cualquier otra forma, sea posible. Este comité pide a las instituciones de la UE y a los Estados miembros de la Unión Europea que supriman las decisiones legislativas discriminatorias para permitir a las personas con discapacidad ejercer sus derechos políticos en igualdad de condiciones con las demás. Y en lo que se refiere a España, este comité pide explícitamente la reforma de la ley en los 3 puntos recogidos en esta PNL. Como ha dicho también el diputado Tomás Marcos, en España hay más de 90.000 personas, 98.000 ha dicho exactamente, que han sido privadas de un derecho fundamental sin otra razón que, como dije antes, el prejuicio. Estas personas han sido incapacitadas por sentencias judiciales que se han dictado de manera casi automática. Los jueces además, en estos procesos de incapacitación, los jueces han venido pidiendo una especie de requisito previo que no se solicita a ninguna otra persona para conservar el derecho de sufragio, lo que constituye una discriminación evidente. A ningún ciudadano de este país se nos exige ningún criterio o requisito para saber por qué votamos, cómo lo hacemos, con qué entendimiento, con qué conocimiento, y ni siquiera hace falta, como es lógico, saber leer o escribir. El sufragio universal es un derecho inalienable y personal. Todos tenemos derecho al mismo, sin requisito alguno, excepto, en estos casos, las personas con discapacidad. Exigir un determinado conocimiento para poder votar es poner el listón más alto para estas personas, lo cual es una clarísima discriminación.
Por si fuera poco, las decisiones de los jueces se tomaban en muchas ocasiones en contra de los deseos de las familias y de la persona afectada, que en muchísimas ocasiones ni siquiera era informada del alcance de la sentencia judicial, que en la línea que venimos denunciando confunde diversidad funcional con eterna minoría de edad. Y esto tiene que ver, señorías, con la manera tradicional, prejuiciosa y superada de proteger a estas personas de ellas mismas, sin recabar su opinión, sin informarlas, todo para ellas, pero desde luego sin ellos y ellas. Esta visión está superada, así que esperamos con esta PNL, que esperamos que se convierta en ley en el Congreso de los Diputados, que no solo devuelva estos derechos a estas personas, sino que se contribuya a combatir esta determinada mirada que ya no debería tener lugar en esta sociedad. Las personas tenemos capacidades diferentes y es la sociedad la que tiene que adaptarse y no al revés. Es la sociedad la que es discapacitante, es la sociedad la que tiene que adaptarse a las necesidades de cada uno o de cada una. Finalmente, no se trata solo de que estas personas no se vean privadas de un derecho, sino que para cumplir con la Convención hay que garantizar que dicho derecho sea una realidad. El artículo 29, ya citado, aclara que el derecho al sufragio tiene que incluir la garantía de que los procedimientos, las instalaciones y los materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar. Fáciles de entender implica un concepto que siempre olvidamos cuando hablamos de accesibilidad, que es la accesibilidad cognitiva. Ahora mismo, incluso personas que no se han visto privadas del derecho al voto se encuentran muchas veces con que no pueden hacerlo porque el Estado no garantiza que los ciudadanos con diversidad funcional cognitiva puedan ejercerlo en igualdad de condiciones. Cuando hablamos de accesibilidad en el sufragio y en la participación política, no estamos hablando solo de poner rampas, que por cierto muchas veces nos encontramos con que hay colegios electorales sin ellas, sino que hablamos también de la eliminación de barreras cognitivas que dificultan la comprensión del proceso electoral en su conjunto, desde los programas electorales hasta el acto de la votación, desde programas escritos en lectura fácil, que deberían estar accesibles, hasta asistencia para quien lo necesite. En definitiva, señorías, vamos a votar que sí, a que no se pueda privar arbitrariamente a las personas con discapacidad de un derecho fundamental, como es el del sufragio. Y también creemos que esto no debe quedarse aquí y que hay mucho que trabajar para que el derecho al sufragio activo y pasivo sea una realidad para todas las personas con diversidad funcional. Y, desde luego, querría decir que estamos ya un poco hartos de este uso que el PP está haciendo en esta legislatura de las personas con diversidad funcional y que cuando llega el momento de demostrarlo, y no solo demostrarlo nosotros, quiero decir que no solo es una cuestión de esta Cámara, de un partido político, sino efectivamente de asociaciones que llevan años luchando y denunciando esta injusticia, cuando llega el momento ustedes se lo piensen. Muchas gracias.